Ya está. Adelante. ¿Se ve bien ahí todo? ¿Sí? Sí, sí. Cualquier cosa me pueden parar y hacer preguntas, lo que haga falta. ¿Cómo no? Bueno, entonces les voy a contar sobre esto, álgebras de Nichols, dimensión de álgebra amplio finita. Está basado en dos trabajos. El primero con Nicolás Andrukiewicz, que está en el archive de febrero de este año, y el otro todavía está en progreso, con Iván Angiono y Emiliano Campagnolo. Anda bien, debería aparecer muy pronto. Entonces, bueno, vamos. Contenidos son estos. Primero un poco de motivación, y ahí les voy a contar que queremos encargar un problema para dos familias de espacios vectoriales trenzados de tipo diagonal, y estas van a ser las dos familias que vamos a considerar. Uno se llaman espacios lineales cuánticos, el otro se llaman diagramas conexos finitos. En su momento explicaré qué es cada uno. Así que, ahí va. Entonces empezamos con la motivación. Quiero contar más o menos cuál es el problema, entonces hablar un poquito de álgebra de Hopf, dos invariantes que nos interesan. Primero se llama corradical, el otro se llama tren infinitesimal. Vamos a trabajar en cuerpo siempre, álgebra encerrado, característica cero, no lo voy a decir más, pero va a estar ahí siempre. Entonces tenemos un álgebra de Hopf sobre este cuerpo, y el corradical de A es, tomamos todas las subcoálgebras simples, hacemos la suma de ellas, que termina siendo una suma directa. Eso nos da una cosa cosemisimple dentro de A, se llama el corradical. Y lo que tiene bueno, entre otras cosas, es que es el primer paso en una filtración como coálgebra de A, que se puede definir en términos del coproducto, se llama filtración corradical. Esto siempre es una filtración como coálgebra, pero uno suele asumir, en muchos casos en los que esto vale, el corradical es una subálgebra de Hopf. En caso de que pase eso, la filtración esta, que ahí habíamos dicho que era solo una filtración de la coálgebra subyacente, ahora es una filtración un poco mejor, en el sentido Hopf. Y como pasa eso, tenemos el graduado asociado, que ahora es directamente un álgebra de Hopf. Esto lo podríamos haber hecho antes, pero hubiéramos tenido solo una coálgebra. Ahora tenemos un álgebra de Hopf graduada, que además está provista de dos morfismos bastante naturales. El término de grado 0 se mete en el graduado, y el graduado se proyecta en el término de grado 0, que cuando los componemos dan la identidad. Entonces, si a uno le gusta la teoría de grupos y quiere que la teoría de grupos se extienda, entonces pretende recuperar la cosa grande en términos de el núcleo de la proyección y algo más. Y en este caso eso vale. Uno puede obtener el grado asociado como este cosa que se llama bosonización o producto torcido o algunas otras cosas, donde, bueno, aparece el núcleo de la proyección a cero, y después aparece otra cosa, y esa otra cosa uno puede ver que si pone como R los coinvariantes de esta proyección, bueno, eso funciona, y esos coinvariantes tienen una estructura bastante fuerte, que es la estructura de álgebra de Hopf graduada en la categoría de módulo de Drinfeld sobre el A0. En la charla no voy a necesitar mucho hablar sobre esta categoría, así que no voy a explicar qué. Es básicamente una categoría trenzada que está asociada al A0, bastante natural. Para los que sepan, para los que no les guste Dieter Drinfeld, por ejemplo, representaciones del doble de A0, o el centro de rep de A0. Entonces, bueno, definiciones, ya revieron las palabras que le había prometido. Esta álgebra de Hopf graduada en una categoría extraña es el diagrama, y el término de grado 1 es lo que se llama la trenza infinitesimal. ¿Sí? Esos son los dos invariantes que nos llevamos de esto. Trenza infinitesimal es un objeto en esta categoría, un módulo de Dirichlet, que forma parte de una álgebra de Hopf graduada que está muy relacionado con el graduado de ACT en el que habíamos empezado. Entonces, mi charla no quería decir que es un álgebra de Nichols, pero me acabo de dar cuenta que no me cuesta nada, y lo voy a hacer. Esto no está bien, pero es cierto, es el álgebra de Nichols de B, de este R1, que lo único que importa es que es un objeto en la categoría, es su álgebra generada por R1.
R generado por R. Esta definición no es para nada buena, porque depende de muchas cosas que no debería depender. De hecho, no es la definición, pero vale esa igualdad, así que la dejo ahí por la duda. Y seguimos. Lo que quiero hacer ahora, en el próximo Filmina, es hablar de qué tipo de objetos son estos diagramas. O sea, es una cosa que ahí está como que aparece cuando uno hace algún procedimiento, pero quiero ver en abstracto qué tipo de cosa es. Entonces, para esto, vamos a hablar de algo que se llama generación en grado 1. Fijamos un álgebra de Hopf, le pedimos muy pocas cosas, que la tipo de biyectiva, y fijamos de vuelta un módulo, un objeto en la categoría trenzada está, de módulo de tridimensión. Entonces, un álgebra de Post-Nichols de B es de un álgebra de Hopf, en la categoría que está, de Drinfeld, que voy a pedir un par de cosas. Fíjense, de entrada estoy escribiendo una grabación, pero además estoy escribiendo como hipótesis esto, radicalmente graduado. Entonces lo que uno quiere es, viene con una grabación, pero es un álgebra de Hopf. Conexa quiere decir que no tiene grouplex que no sean los del cuerpo. Entonces lo que quiero es, tengo un álgebra de Hopf que no tiene grouplex, entonces le puedo ver la filtración con radical de la primera slide. Lo que quiero es que la grabación que viene de ahí coincida con la grabación con la que viene el álgebra de entrada. Y ese es el tipo de objeto que es el diagrama. Una cosa que viene graduada, pero que si además uno le aplica el formalismo de antes, de tomar la filtración con radical y verle el graduado asociado, entonces coincide. Además, como estoy diciendo, los postnicos de B, queremos tener un isomorfismo fijo en grado 1 con nuestro objeto favorito E. Y eso exactamente es el formalismo que abarca las álgebras. No estamos escuchando nada, ¿no? No. Ah, pensé que era yo. A ver, a ver. Voy a mandar un mensaje. Hola, Guillermo. De repente se cortó cuando después del isomorfismo de 1 con B, así que si podés retomar desde ahí. Sí, claro. Entonces, había dicho, entonces vuelvo un poquito, hemos dicho un álgebra de Hopf, tenemos una post-Nichols, tenemos un álgebra de Hopf que viene con una grabación y pedirle a esa grabación que coincida con la grabación que hemos visto antes, que uno puede construir siempre, siempre que tenga alguna hipótesis, pero en este caso lo tiene. Y además queremos en grado 1 tener nuestro objeto favorito, un isomorfismo fijo en la categoría de Drinfeld, nuestro objeto favorito. Pero la noción es que... Una pregunta que no me quedó claro. ¿Todos los CN son módulos de Dieter-Drinfeld o el 1 y la cosa entera? Todos. Todos. Está, gracias. Entonces, pasamos a la noción dual, que es mucho más linda, y es por eso que la que aparece en el título es pre-Nichols y no post-Nichols. De vuelta una álgebra de Hopf graduada, conexa, estoy diciendo en grado 0 tenemos solo el cuerpo en la categoría, y que ahora lo que pedimos es que como álgebra esté generado por el objeto en grado 1. Y de vuelta, como que estamos hablando de nuestro objeto favorito E, queremos un isomorfismo fijo ahí. Entonces, es un álgebra de pre-Nichols y es en muchos sentidos una noción dual a esta. Entonces ahora en lugar de quedarnos con esta H así de general, pasamos a un grupo, un álgebra de grupo, y en este caso existe la conjetura de generación en grado 1, que se debe a Andrukevich y Schneider en 2000, lo que dice si uno tiene un objeto en la categoría de módulos de Dieter-Drinfeld, que tiene álgebra de Nichols de dimensión finita, entonces el único diagrama posible, o sea, la única post-Nichols que podría llegar a existir, es el álgebra de Nichols ella misma. Y entonces esto tiene como consecuencias muy fuertes, ¿sí? Si la conjetura es cierta, entonces uno tiene consecuencias muy fuertes para álgebra de Hopf. Ahora voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, cuando el grupo es abeliano, la conjetura vale. Esto se debe, definitivamente, o sea, el trabajo final es gracias a Algeno, pero está basado en muchas otras cosas, de Hickenberg, Andrukevich, Schneider y cosas de este estilo. Y esto en particular dice que, en este contexto, grupo abeliano, dice que el graduado de A
siempre tienen la misma forma, es la Nichols y el grupo. O sea, esto que antes era R y que contenía esto, ahora la contención no es una contención, sino que va en igualdad. Entonces es muy fuerte. Esto dice en particular, dice A generada por group likes y casi primitivos. O sea, por A0 y A1. Eso tiene consecuencias muy fuertes. Entonces, si uno viene a la conjetura ahora y dice, bueno, en lugar de dimensión finita, pasamos a dimensión de Gelfand-Krylov finita, bueno, la conjetura ahí falla de manera drástica. Uno pone dimensión, pone también dimensión de Gelfand-Krylov en estos dos lugares, la conjetura falla. Y estaría bueno que no falle, porque clasificar álgebras de Hopf de dimensión de Gelfand-Krylov finita es un problema que al margen de que suena importante, últimamente tiene como mucho atractivo en muchas direcciones, álgebra no geometría no conmutativa, etc. Entonces, bueno, uno saca dimensión finita, pone dimensión de Gelfand-Krylov finita, la conjetura deja de ser cierta. Y eso es malo, pero no tan malo porque ahora podemos hacer algo. Eso es lo que les voy a contar a continuación. Entonces, introducimos el problema. El objetivo a largo plazo sería clasificar álgebra de Hopf, dimensión de Gelfand-Krylov finita, que tengan ese grupo como corradical. Entonces, si uno más o menos sabe algo del método Levante, lo primero que hace, bueno, intento clasificar los módulos de Drinfeld que me dan álgebra de Nichols de dimensión de Gelfand-Krylov finita. Entonces, eso sería el primer paso. Ahora voy a decir un poco qué se sabe de eso. Y como la conjetura falla, habitualmente uno no tiene que buscar post-Nichols, porque sabe que solamente tiene la conjetura, pero en este caso, además de eso, tiene que buscar todas las post-Nichols. Y como lo que estoy diciendo antes, gracias a ciertos formalismos nuevos, uno puede concentrarse en clasificar pre-Nichols y después dualizar de forma adecuada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a atacar el problema C, de clasificar álgebras de pre-Nichols con dimensión de Gelfand-Krylov finita. Pero esos puntos suspensivos vienen porque ahora voy a cambiar un poco mi punto de vista. Habitualmente todo lo que veníamos diciendo tenía un grupo atrás, un grupo gamma dando vueltas, pero ahora uno medio que se olvida del grupo y en lugar de concentrarse en el grupo empieza a pensar en familias de espacios vectoriales trenzados. Porque más que módulos de Drinfeld, es cierto que uno los quiere a los módulos de Drinfeld, pero para muchos alcanza a tener espacios vectoriales trenzados con cierta hipótesis, pero alcanza con eso. Entonces, de ahora en más voy a dividir así la forma de trabajar con familias de cosas es separarlas por familias de trenzas. Siempre vamos a trabajar con trenzas que se llaman de tipo diagonal, quiere decir tenemos un conjunto finito y una matriz con entradas de tamaño θ cuadrada, con entradas no nulas en el cuerpo. Si tenemos eso, nos construimos un espacio vectorial trenzado, una base cualquiera, y ponemos esta trenza. Entonces, a este tipo de espacio vectorial trenzado le asociamos una cosa que se llama diagrama de Dynkin. La verdad es que se debería llamar diagrama de Dynkin generalizado o algo más. De hecho, se llama así, no lo voy a decir en la charla porque sería mucho. Empezamos con una Q, y a esa Q le asociamos un diagrama de Dynkin, que va a ser un grafo que tiene algunos adornos. El conjunto de vértices va a ser los vértices de todo el conjunto I. Y al vértice I le vamos a poner este numerito, el QI, que es la entrada, la diagonal I de esta matriz. Y entre dos vértices, entre el vértice I y el vértice J, ponemos una arista, si solo si el escalar QIJ por QJI, es distinto de 1. Este escalar lo que mide es el cuadrado de la trenza entre estas dos cosas, es exactamente lo que aparece cuando uno calcula el cuadrado de la trenza. Entonces lo que está pidiendo es que eso no sea 1, entonces en verdad es una medida de no degeneración de la trenza, en algún sentido. Bueno, si tenemos una arista, o sea, si esto es distinto de 1, le ponemos ese numerito 1, ese numerito que no es 1, perdón, para saber qué es lo que hay. Y uno la verdad que no trabaja con el espacio vectorial trenzado, sino que trabaja con su diagrama de Dynkin. Entonces ahora vuelvo a mis álgebras de pre-Nichols para explicar un poco mejor, un poco más concretamente de qué estamos hablando en este contexto. Entonces, las álgebras de pre-Nichols, como habíamos dicho, eran álgebras de Hopf trenzadas, que le hemos puesto esta letra, una B cursiva, tenían una graduación. Y pedíamos algo,
Y en particular pedíamos que ahí haya un isomorfismo con nuestro objeto favorito. Entonces, como uno pide esto, si uno define adecuadamente la noción de isomorfismo de álgebras de Nichols, entonces, a la larga uno se puede olvidar de esto y hacer directamente, pretender una igualdad, un módulo de isomorfismo lo puede hacer siempre. Y parte de la hipótesis es que B está generado como álgebra, voy a usar esta notación, capaz que esté mejor, está generado como álgebra por B1. Entonces, si pasa esto directamente nos permite saber que hay un cociente del álgebra tensorial en las pre-Nichols. Y no solo hay un cociente, sino que en B la identidad no hace nada. Esto tiene B adentro que B1. Y esto es lo que hace que las álgebras de pre-Nichols sean muy amigables para trabajar. Uno puede hacer esto, por lo tanto, cualquier álgebra de pre-Nichols, esta es la notación más general, es un cociente intermedio entre el álgebra tensorial y el álgebra de Nichols. Entonces uno las dibuja así y dice, bueno, les doy un orden, hago que esta sea minimal, esta sea maximal, y como queremos clasificar este conjunto, nos interesa cualquier estructura que encontremos en él. Perdón, en particular, no es que queremos calcular todo esto, sino la dimensión de Gelfand-Krylov finita, nos quedamos con la de Gelfand-Krylov finita, y esas son las que queremos clasificar. Lo que decimos con Nicolás, esta definición estaba dando vuelta en la literatura, nosotros lo único que hacemos es poner un nombre. Un álgebra de pre-Nichols ahí adentro se dice eminente si es el mínimo adentro de este subposet, de todas las que tienen dimensión de Gelfand-Krylov finita. Entonces, para desarmar un poco la definición, esto lo que quiere decir es tenemos un álgebra de pre-Nichols de dimensión de Gelfand-Krylov finita, y que tiene una propiedad que cada vez que encontramos cualquier otra de dimensión de Gelfand-Krylov finita, podemos dar una proyección muy natural, que es la identidad en B, entre nuestra eminente y cualquier otra. Ese isomorfismo, esa proyección tiene que ser de álgebra de Hopf trenzada, no puede ser cualquier cosa, y eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos en esta charla. El objetivo es ese, en cada caso de las trenzas que estemos interesados, decidir si existen, y obviamente encontrar álgebras pre-Nichols eminentes para todas las trenzas que nos interesa estudiar. Entonces, ahora con eso creo que estamos listos de pasar a pensar el problema. La primera familia de trenzas de tipo diagonal que queremos encarar se llaman espacios lineales cuánticos. Las álgebras de Nichols que ellos generan se llaman así. Entonces quiero explicar qué es esto. Volviendo un poco, teníamos un espacio vectorial trenzado B de tipo diagonal, o sea, tenemos una base fija y unas trenzas así. Y la condición de espacio lineal cuántico es que este producto de 1, o sea que el diagrama de Dynkin sea totalmente disconexo, o que la trenza al cuadrado sea la identidad. Y el álgebra de Nichols de este espacio vectorial trenzado es el cociente del álgebra tensorial por poner las potencias de los xy al orden del escalar diagonal asociado, siempre que el orden siempre que, lo debería haber escrito, siempre que el orden no sea 1 y sea finito, para que tenga sentido. Y también poner estos conmutadores. Estos son conmutadores torcidos por el QIJ. Vamos a definir a priori la noción de pre-Nichols distinguida, después vamos a explicar qué quiere decir esto. En este contexto, la álgebra de pre-Nichols distinguida se define así: olvidarse de todas estas potencias. Y lo que obtenemos es una álgebra bastante similar a la álgebra de Nichols, que tiene dimensiones de Gelfand-Krylov finita, exactamente la cantidad de variables que tenemos. Entonces, para explicarles cómo encontramos álgebras eminentes en este contexto, necesito un poco de notación, que espero que no sea demasiado pesada. Partimos de otro conjunto de índices, no sé que es demasiado pesada, espero que no les parezca demasiado pesada. Partimos de otro conjunto de índices, de alguna forma, y como que si no se acuerdan que son los índices, piensen que es lo único que podría ser. A ver, ponemos un infinito para los QI que no tengan orden finito, y después para cada n, agrupamos los que tengan orden n, y más que eso, para ser un poco más generales, consideramos todos los que tienen orden finito, pero mayor que 3, y menor que 3. Entonces simplemente partimos del conjunto, obviamente esta partición del conjunto tiene su contrapartida lineal, digamos, partimos del B,
simplemente consideramos el subespacio generado por los vectores que tienen índice correspondiente a esta partición, entonces, ¿no? Nada. Y, bueno, entonces lo que quiero hacer ahora es, usando esta partición, hablar un poco de cómo se podría encontrar una álgebra de pre-Nichols eminente para este tipo de cosas. Y antes de eso, quiero mostrar un ejemplo, porque estoy consciente de que la notación puede ser mucho. Adentro de estas álgebras, de estos espacios lineales cuánticos, hay algunas un poco más conocidas. Nicolás le llama álgebra supersimétrica, la verdad que en la bibliografía no sé cuál es el origen del término, creo que es un poco físico. La condición es básicamente tener un espacio cuántico de estos que estamos trabajando antes, en el que además todos los QI son todos al cuadrado de 1, o sea, son más o menos 1. De lo que probamos con Nicolás, esto es algo la gente que trabaja con álgebra de Nichols, uno si no vale esto, entonces estamos haciendo algo mal, pero por suerte vale. Si tenemos dos matrices, no hace falta que sean de estas totalmente desconexas, sino dos cualquiera que tienen el mismo diagrama de Dynkin, entonces hay un isomorfismo entre los posets de álgebra de pre-Nichols de dimensión de Gelfand-Krylov finita. Y la prueba es una cosa muy, muy estándar. Pero bueno, lo dejo ahí porque nos viene bien. Como tenemos esto, en lugar de la Q esta que tenemos, podemos pasar a una muy parecida, pero en la que sabemos exactamente cómo son los escalares. ¿Sí? Dejamos que solamente haya más y menos 1 en toda la matriz. Esto como que, si uno lo tiene en esos términos, está en cosas que más o menos conoce, porque en este caso, este B no es más que una superálgebra de Lie. Entonces, gracias a eso, podemos describir exactamente quiénes son todas las pre-Nichols de esta, que solo tiene más o menos 1. Son las superálgebras envolventes, donde de una superálgebra de Lie graduada, y a la superálgebra de Lie graduada le pedimos que en grado 1 tenga a nuestro objeto B. Para ser consistente con lo que estaba diciendo antes, ahí debe haber puesto un igual, pero pedimos que en grado 1 tenga B, es simplemente una superálgebra de Lie graduada que empieza en B. Esas son todas las pre-Nichols, pero nos interesa la dimensión de Gelfand-Krylov finita, y no es demasiado sorprendente. Lo que pasa, queremos la dimensión de Gelfand-Krylov finita, entonces adentro de estas tenemos que considerar que este álgebra envolvente, esta superálgebra envolvente da la dimensión de Gelfand-Krylov finita, y dimensión de Gelfand-Krylov finita, la dimensión de Gelfand-Krylov de esto es exactamente la dimensión de n. Entonces, pedir dimensión de Gelfand-Krylov finita es pedir dimensión de n finita. De hecho, creo que lo tengo abajo. Ahí está. Estas dimensiones crecen arbitrariamente, son extender como uno quiera, una superálgebra de Lie, eso crece, y esto nos dice que no todas las trenzas admiten el pre-Nichols eminente. O sea, lo que estamos buscando puede ser que no exista, y en particular, el problema es más difícil aún, puede que ni siquiera se pueda clasificar el poset de este que estamos queriendo clasificar. Poner una minúscula. Y es un buen ejemplo para tener a mano de que a veces por lo que venía diciendo parece que es obvio que siempre hay, y ahora hay un ejemplo en el que queda claro que no hay. Entonces ahora vuelvo a nuestro problema general de entender álgebras pre-Nichols eminentes para espacios lineales cuánticos. Teníamos nuestra partición del espacio vectorial trenzado en términos de los órdenes de los QI, los que tienen QI menor que 3, igual a 3, mayor que 3 o infinito. Y estamos pidiendo esto de diagrama totalmente desconexo, el cuadrado de la trenza sea 1. Entonces lo que probamos con Nicolás es que si uno se queda en aquel pedazo, en los órdenes grandes, incluso infinito, entonces el álgebra de pre-Nichols distinguida que hemos definido usando los conmutadores siempre es eminente, o sea, se proyecta en cualquier otra dimensión de Gelfand-Krylov finita. Y también probamos que ahora queremos decir algo de lo que está del otro lado. Entonces tomamos cualquier álgebra de pre-Nichols, dimensión de Gelfand-Krylov finita, y para cada uno de los simbolitos estos, menor o igual que 3, mayor que 3 o infinito, tomamos adentro de nuestra B el subespacio generado por el B dual, que está dentro, o sea, B está dentro del B, perdón, el espacio vectorial B está ahí adentro, y metemos el B dual adentro de cada uno de estos y tomamos la subálgebra. Entonces lo que probamos con Nicolás es que hay una descomposición muy natural, simplemente multiplicar,
nos permite descomponer una álgebra de esta forma, son las subálgebras generadas por cosas, y esto está bueno porque en este pedazo tenemos eminente y en este también por el punto anterior, entonces la pregunta es si podemos solucionar esto. Y la pregunta ahí es extremadamente difícil. Cuando las cosas se hacen de orden chiquito, esa es la moraleja de esta charla. Cuando dejamos que los órdenes se hagan muy chiquitos, se complica, incluso en estos espacios vectoriales trenzados que son bastante inocentes. Para explicar lo que pasa ahí, entonces, en esto que está suelto, hagamos un ejemplo, el ejemplo quizá de los más inocentes que hay. Sabemos que si tenemos todo en grado 1 o menos 1, es muy salvaje, pero vayamos un poquito más y dejemos que alguien tenga grado 3 y otro que tenga grado 1. Entonces, y vayamos al ejemplo más básico de eso, en el que todo tiene dimensión 1. Tenemos un punto con una etiqueta de orden 3 y después 1. Entonces, estudiemos ese espacio vectorial, intentemos ver si encontramos una pre-Nichols eminente. Y lo que probamos con Nicolás es lo siguiente. Tomamos esta álgebra de pre-Nichols, que es cocientar la álgebra tensorial, por estas dos cosas. Esto en algún momento voy a explicar qué quiere decir este símbolo. No es más que hacer como conmutadores iterados. Y para los que sepan algo, este 4 es justo 3 más 1, y este 3 es justo ese 3. Y este 2 lo mismo. Esto es 1 más 1, y este 1 es ese 1. Entonces, ¿no esto da una álgebra de pre-Nichols eminente de B? Tiene dimensión de Johann-Krylov 6. Más aún, esta pre-Nichols tiene una base PW, que tiene mucha pinta por ejemplo, un grupo cuántico de tipo G2. Que no lo voy a explicar porque lo voy a hacer más adelante con otros ejemplos. Pero es como que si uno piensa el diagrama de esto, es un punto, otro punto, esto es digamos, una omega de orden 3, esto es un 1 porque estamos asumiendo que están todos desconectados, pero lo voy a escribir como omega al cubo, y esto es un 1, para que quede mejor, esto es omega a la menos 3 y esto es omega al cubo. O sea, esto es muy G2, y ahora voy a explicar qué es lo que estoy queriendo decir. No voy a decir nada sobre la prueba, pero sí voy a decir algo que está bueno, en poco tiempo, porque quiero seguir, sobre cómo solucionamos esto, o cómo probamos que tenemos una base. Y lo que hacemos es, tomamos cualquier matriz generalizada de Cartan, que sea indescomponible y simetrizable, y para esas matrices tenemos entonces a alguien que la simetriza, y entonces tenemos un álgebra de Kac-Moody. Nos interesa sobre todo la parte positiva. Ahora vemos este diagrama de Dynkin. Fijamos cualquier Q y hacemos este dibujito. En el lugar I ponemos Q a la de I. De I es la entrada diagonal I de esta. En lugar J, Q a la de J. Y en el medio ponemos esto. Por supuesto, esto puede estar desconectado en algún lado. Como la matriz indescomponible es conexo, pero no todos los vértices están conectados. Entonces, fijamos cualquier matriz que tenga este diagrama. Y para los que sepan un poco más, esta entra en una familia muy linda de trenzas de tipo diagonal, que son las que se llaman de tipo Cartan. Y todo espacio vectorial de tipo Cartan tiene asociado una matriz de Cartan. Esto es de tipo Cartan, pero la matriz de Cartan asociada no es necesariamente de tipo A. O sea, es muy del estilo de lo que estamos viendo. Entonces, consideramos esta álgebra de pre-Nichols, cocientar por las relaciones cuánticas de Searle. Y lo que probamos con Nicolás es que la dimensión de Gelfand-Krylov de esta es al menos la dimensión de la parte positiva del álgebra de Kac-Moody asociada. Y esto, obviamente no está escrito así, pero es difícil decir que no es culpa de Lustig. Como juntar muchos lemas de Lustig que están en su libro, en la parte donde él hace especialización de álgebras hace especialización de las UQG, bueno, pongamos más, cuando Q tiende a 1, y medio que está esencialmente ahí. ¿No? Yo no creo que no lo escribe, pero porque no quería nomás. Entonces, usando eso, uno prueba la parte difícil de la proposición anterior. Y es todo lo que voy a decir, salvo que alguien quiera que siga. Entonces, ahora paso a la otra familia de diagramas de tipo diagonal. Capaz que no, todavía no. Paso a la otra familia de diagramas de tipo diagonal, y esto va a ser un experimento. Voy a hacer algo que la gente que da este tipo de charlas suele no hacer, que voy a usar una filmina para ocupar, espero que salga bien. Acá, cuando había dicho que podíamos grabar no estaba pensando en esto. Es una cosa que la gente no suele hacer, que es poner una filmina
técnica, pero para mí está bueno, porque creo que si no todos lo terminamos escondiendo y a mí me gusta verlo. Entonces, quiero explicar un poco de esto de sistema de raíces y grupoide asociado a espacio vectorial trenzado de tipo diagonal. Fijamos un entero tita mayor que 2, estamos en el látice z la tita, fijamos la base canónica, ponemos alfa, y también tenemos una matriz de escalares no nulos. Entonces, bueno, tenemos esa matriz. Uno tiene la noción de raíces de Q, que es, debería decir raíces positivas, que es un conjunto adentro del látice de z la tita, dado por todos los grados, que son elementos de z la tita, de una familia de generadores PW del álgebra de Nichols. No lo estoy diciendo, pero el álgebra de Nichols tiene una base siempre. Gracias a Karchenko, tiene una base del estilo... una cosa que en verdad se puede escribir bien, que es una base PW. ¿Qué es una base PW? Que es básicamente poner algunas cosas, algunas potencias, donde obviamente todo esto se puede escribir bien, y probablemente los NK estos estén acotados por algo, no todos, NJs. Entonces, gracias a Karchenko esto existe siempre. Y lo que se puede probar es que los grados, los z latita grados de estos X, todo esto estos son z latita homogéneos, cuando uno toma grado. Bueno, eso no depende de la base que uno elija. Entonces, junta ahí, eso se llama raíces de Q. Entonces sigo. A partir de esta Q uno puede estudiar una cosa que se llama matriz generalizada una matriz generalizada de Cartan que se le asocia a la Q, perdón, que se llama C a la Q. Esta es una matriz con entradas enteras, donde fuera de la diagonal se define así. La diagonal se define como 2, fuera de la diagonal así. ¿Qué es esto? Esto es un número Q combinatorio que esencialmente mide si el QI tiene cierto orden o no. Y esto de vuelta es una cosa que mide degeneraciones de la trenza. Esto no tiene por qué, o sea, este conjunto no tiene por qué ser no vacío, pero no importa, hagamos de cuenta que no vacío, muchas veces no vacío. Y definimos esta C y J a la Q. Por ejemplo, cuando estamos en grupos cuánticos, este C y J a la Q siempre coincide con el A y J que uno tiene porque empieza con una matriz de Cartan. Bueno, eso empezamos con cualquier Q, le asociamos una matriz generalizada de Cartan, y ahora usando eso definimos reflexiones del látice con el que habíamos empezado, que es nada, lo de siempre. El alfa J va a parar a alfa J y el alfa I lo reflejamos así. Entonces, con esto tenemos una nueva trenza, o sea, otra matriz de este estilo, se llama roide Q, esto es para cada I, entonces tenemos una roide Q, que está dada así. No voy a decir mucho, pero culpa de esto, el Q que teníamos ahí se extiende a una forma bilineal, z latita, no importa cómo, pero es muy, muy intuitivo. Básicamente pedimos que alfa y alfa j vaya a q y j y que se extienda. Entonces tiene sentido hacer esta otra cosa, evaluar q en cualquier otra cosa. Y nos armamos una nueva trenza. Entonces, de vuelta, si uno empieza con grupos cuánticos o varias versiones multiparamétricas de grupos cuánticos, esto vuelve a dar Q, salvo alguna, ¿cómo se dice?, transposición, algo así, como transponer la matriz. Pero en este caso no. En este caso eso no pasa, sino que da una cosa genuinamente distinta. Sin embargo, existe una cosa que se llama isomorfismo de Lustig, que permite ir de esto, que es, no importa tanto qué es, pero es como el grupo cuántico asociado al álgebra de Nichols, es el doble del álgebra de Nichols, no debería decir B, debería decir Q, con z latita, ¿listo? Pero se mueve. Y los isomorfismos de Lustig y grupos cuánticos, uno sabe como que son isomorfismos de álgebra que te van moviendo, y eso es lo que te permite tener la acción del grupo de Weyl ahí adentro, que en el fondo tiene consecuencia base canónica y cosas del estilo. Bueno, ahora te mueves, se sale del álgebra, y por eso es que tiene sentido hacer todo esto. Entonces, uno no se puede quedar con la Q, sino evidentemente tiene muchas cosas que se parecen en algún sentido, como álgebra hace lo mismo. Entonces tienen que considerar todas las cosas que se parecen, y eso es lo que se llama la clase de Weyl, que simplemente hacer todas estas reflexiones, todas, y todas las de su reflejador, y las juntamos ahí.
Entonces, bueno, ahora todas estas tienen su propio conjunto de raíces. Cada una tiene un álgebra de Nichols, cada una tiene un conjunto de generadores PW, entonces cada una tiene sus raíces, y esto es lo que se llama el sistema de raíces de Q. Considerar todo el fibrado de toda la clase de Weyl, de todas las raíces de toda la clase de Weyl. Y otra cosa que está buena es que hay un sustituto para el grupo de Weyl. No alcanza con tomar las reflexiones usuales, porque ahora uno empieza con alguna matriz, la reflexión te mueve, entonces, bueno, te mueve, vamos con el SDI y mueve. Entonces, no se puede, no hay un grupo porque se mueve, esto cambia, pero hay un sustituto. Y en particular esto está bueno porque, al igual que la noción de grupo de Coxeter, existe la noción de grupoide de Coxeter, y bueno, no es tan importante, pero si uno tiene un conjunto de raíces finito y tiene un elemento de longitud máxima en ese grupoide, y lo escribe de alguna forma reducida, entonces se puede armar una base de la que le hablaba antes, haciendo lo siguiente. Empezamos con, tenemos una expresión reducida, entonces tenemos algunos índices, hacemos las reflexiones correspondientes y vamos tomando sucesiones de ellas. Para cada uno de estos, uno puede armarse un X y se puede armar una base PW así. Y esencialmente esto es lo que permite entender las álgebras de Nichols de tipo diagonal, que puede hacer este tipo de cosas. Sé que puede haber sido mucho esto, así que quiero decir simplemente quédense con esto. Uno siempre tiene esto, tiene una base PW y alguna formada por vectores homogéneos etc. Y es necesario considerar el fibrado de todas las bases que uno va a obtener. Entonces, se termina el experimento, sigamos, mi charla normal. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué lo quería decir? Es porque gracias a esto uno puede, no sé, están clasificados todos los Qs con diagrama conexo que tienen álgebra de Nichols de dimensión finita. No solo eso, sino lo que se conocen son todos los Q que tienen un sistema de raíces finitas. Eso que les acabo de decir, sistema de raíces, bueno, todo lo que tienen un sistema de raíces finitas se conocen, y eso incluye cuestiones bastante claras a los que tienen dimensión finita. Es un teorema de Heckenberg que está atrás de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, entonces tenemos una lista de todos los Q con sistema finito, sistema de raíces finito, y lo que hacen Nicolás y Iván, un survey bastante nuevo, lo organizan esos diagramas, viendo su sistema de raíces, y comparándolos con cosas de la teoría de Lie que tienen sistema de raíces desde antes, y bueno, y uno como que puede ver que termina teniendo lo mismo. Entonces están los tipo Cartan, que son esencialmente los grupos cuánticos, salvo por órdenes chiquitos que se complican. Pues están estándar, que son las que tienen las matrices estas de Cartan, la C a la Q constante, no cambian la clase de Weyl. Y después super, que son cosas que están relacionadas con superálgebra. Después hay 3 familias más, que no, para esta charla no importa, solo estas 3 son las que vamos a centrar ahora. Y las demás son cosas que vendrán en el futuro. Entonces, bueno, ahí con esto tenemos una clasificación de la dimensión finita, pero a nosotros nos interesaba clasificar las de Gelfand-Krieghoff finita, y ese problema casi que está, pero todavía no está. Una conjetura que está muy avanzada. Lo que intenta probar es que si uno tiene una álgebra de Nichols de tipo diagonal que tiene dimensión de Gelfand-Krieghoff finita, entonces el sistema de raíces es finito y por lo tanto está dentro de esta lista, y por lo tanto sabemos quiénes son. Eso, y todavía es una conjetura, pero nosotros para esta charla, casi el 50% de la charla asume esa conjetura, en los papers, en las pruebas asumimos esa conjetura, y es algo que casi que está. Sin embargo, al margen de tener esta clasificación, cuando volvemos al problema C, que era clasificar pre-Nichols de dimensión de Gelfand-Krieghoff finita, para cada una de las Nichols con dimensión finita, tenemos una pre-Nichols de dimensión de Gelfand-Krieghoff finita que no es el álgebra de Nichols. O sea, se sabe, por eso decía que falla espectacularmente. Se conoce al menos una que está generada de manera muy general, y eso es lo que quiero hacer ahora. Se llaman álgebras de pre-Nichols distinguidas. Entonces fijamos una Q, diagrama conexo, cuya Nichols tiene dimensión finita. Entonces lo que hace Iván Angiono es define la álgebra de pre-Nichols distinguida, que es una álgebra de pre-Nichols, tiene algunas propiedades muy lindas. Estas son algunas. La primera propiedad es que en algunos casos la álgebra de Nichols es el grupo cuántico pequeño
esto básicamente tener problemas con el orden de Q, pero si es de tipo Cartan, nuestra matriz Q, y este Q no tiene orden muy chico, entonces tenemos esto. Bueno, en esos casos el álgebra distinguida es el grupo cuántico grande de Conchini-Prochesi, que no es el de Lustig, capaz que lo debería escribir. Capaz que lo debería escribir bien de paso, pero no importa, voy a ver el saco. Y una cosa muy importante es que el álgebra esta distinguida hereda los isomorfismos de Lustig del álgebra de Nichols. Moviéndose del Q, como decíamos antes, se mueven, pero tiene todos los isomorfismos de Lustig. Y eso es clave en particular para calcular las relaciones que definen a esto. Otra cosa más es que tiene una base PW muy parecida, básicamente es lo mismo, pero uno permite que las alturas crezcan hasta infinito, algunas alturas, y hay una proyección canónica, obviamente, porque es una pre-Nichols, pero además el núcleo de esa proyección, en el sentido Hopf, o sea, los coinvariantes, sabe cómo está generado. Está generado como potencia de algunos vectores de los que formaban parte de la base que les decía antes. Gracias a eso, Iván prueba que esta siempre tiene dimensión de Graf-Anquilo finita. Esto, de hecho, es el tamaño de la cantidad de vértices tipo Cartan. Y se plantea la pregunta, no con esta terminología, se plantea la pregunta de si esa álgebra de pre-Nichols es inminente o no. Bueno, se plantea esa pregunta. Uno lee el paper y se da cuenta que la noción de eminente estaba dando vuelta ahí, pero él ni siquiera le encara, no hace nada para responderla ahí. Así que bueno, eso es lo que hacemos ahora, intentamos decir algo para esta pregunta, y casi que lo terminamos de completar, para esos tipos de trenzas que les había comentado, siempre de tipo diagonal, pero nos quedamos con tipo Cartan, estándar y super. Y además, cuando el álgebra de pre-Nichols no sea eminente, queremos dar un eminente, lo más explícitamente que sea posible, porque si no, difícil clasificarlo. Entonces, lo que vengo diciendo hasta ahora es, tenemos Q de tipo diagonal, entonces, con ciertas propiedades, dimensión de la Nichols finita y no sé qué, entonces hay 6 familias, y nos vamos a concentrar en 3, solo en 3, que son estas 3. Perdona, Vamos a contar. Guillermo, una pregunta. Cuando decís ahí el núcleo de B tilde Q en BQ está generado por algunas potencias de esas, ¿qué es lo que te elige las potencias, o sea, los índices para los cuales aparece una potencia de esas? Y el beta tiene que ser lo que se llama un índice de Cartan, que básicamente lo que hace es, se fija cuando esta cosa es 0 o no. Ahí los índices que pusiste son Q y... ¿cuáles son los índices? Perdón. J tilde. No, pero o sea, esa es IJ, la segunda Q y J tilde. Claro, para todo J. Ok, está bien. O sea, Bárbaro. es esencialmente tener un índice en el que si uno se fija, Sí, o sea, si uno se para solamente en ese índice y se fija en todos los demás, sí, pareciera que está en un grupo cuántico. ok, Por eso se llama Cartan. gracias. ¿Verdad? ¿Puedo Bien. acotar algo geométrico a ver si se entiende? Sí. En teoría de Lie se llaman tipo de Cartan porque cuando uno mira dos raíces de un sistema de raíces y mira cuando la suma es raíz o cualquier combinación de lineal de esas raíces es raíz, eso tiene un máximo, o sea, una cantidad máxima de combinaciones lineales que es raíz. Bueno, Sí. que llega en ese máximo tiene que ver con este vector raíz potencia, que sea cero, quiere decir que muchas veces tiene que ver con eso. Que hay Ok. una máxima que te da cero. Entonces tenés que tomar esa relación, porque si no se te escapa la dimensión de Gelfand-Krylov. Aparecen Claro. cosas que no tendrían que estar. Ok, gracias. Nada. Gracias. Bueno, entonces lo que estaba comentando es, hay 6 familias, nos interesan solo 3, y no voy a escribir las 3 familias completas, solamente voy a escribir la más amena de ellas, que es esta. Las demás, si alguien quiere, se las muestro, pero voy a escribir solamente las de tipo Cartan y vienen ahora. Son estas.
Entonces, los diagramas de Dynkin de tipo Cartan, finito, conexo, están todos parametrizados por una matriz, por un escalar, perdón, Q, que es una raíz de la unidad, de orden finito. Y muchas de ellas tienen orden arbitrario, todas menos las últimas dos. Bueno, no, todas menos las últimas tres. Y bueno, son esencialmente los diagramas de Dynkin de la teoría de Lie. O sea, estos se pueden llamar diagramas de Dynkin, está todo bien. Y bueno, nada, hay un montón. Entonces lo que voy a hacer ahora, en la próxima filmina, es comentarles para estas y las otras dos familias, una que se llama tipo estándar y una que se llama tipo super, cuándo podemos decir que la álgebra de Pre-Nichols distinguida es eminente. Y eso viene ahora. Entonces, este teorema está probado en dos partes, el primero con Nicolás, el segundo con Iván y Emiliano. Entonces, hay algunos casos en los que podemos asegurar que tenemos una eminente que está dada por la distinguida, que sabemos quién es, y eso es en los siguientes casos. Siempre que estemos en tipo Cartan, salvo en estas tres excepciones, que son medio engañoso decir que son tres, porque tenemos dos familias infinitas, pero salvo estas tres excepciones de tipo Cartan, que tenemos A hasta G, salvo en estas tres, siempre la distinguida es eminente. En tipo estándar no es tan salvaje, hay solamente dos cosas, que son betita y G, pero no voy a decir cómo son. Ahí siempre podemos probar que la distinguida es eminente. Y finalmente en tipo super hay muchos diagramas, mucho más que los que hay en Cartan. Vamos a probar que salvo dos diagramas, que son estos dos, el álgebra, la distinguida siempre es eminente. Entonces, lo que quiero hacer ahora es contar más o menos el esqueleto de la prueba, cómo demostramos esto. ¿Right? Hay un montón de diagramas, no voy a mostrar cómo se hace cada uno, pero sí advierto que la prueba es caso por caso. Pero bueno, vamos al esqueleto de prueba. Lo que hacemos, tenemos fijo un Q, entonces tenemos la base, la misma historia de siempre, una trenza de esa forma, de tipo diagonal. Entonces, el álgebra de Nichols tiene una presentación por generar relaciones, un teoremón de Iván. Para probar esto en particular usa esto de la álgebra distinguida, pero usa de otra forma. Entonces, bueno, tenemos una presentación. Y las cosas que aparecen son cosas del estilo este. Algunas potencias no, estas tienen que estar todas, a veces no hace falta ponerlas, pero tienen que estar. X beta, la n beta, y cosas de este estilo, adjuntas. Y mucho más, y cuando digo mucho más y punto suspensivo, en verdad mucho más. Estas tienen, o sea, como que para escribirlo necesitamos solamente un índice, esta necesitamos dos, pero después hay cosas del estilo, en G2, por ejemplo, hay cosas del estilo, no sé, capaz que deben usar cosas así. Que no estoy diciendo quiénes son, pero son cosas grandes. O sea, es como que se complica si uno permite que los órdenes sean chiquitos. Pero déjenme decir mucho más y nada más. Lo que sí quiero hacer es sacar esto y decir qué es esa adjunta que estoy escribiendo ahí, que antes no lo había dicho. Esta cosa es lo siguiente, uno fija un índice I, entonces tiene una acción adjunta que puede ver a la altura del álgebra tensorial. Y básicamente es extender el conmutador. Un XJ, por ejemplo, va a parar a XI, XJ, no, QIJ, XI. XJ, XI. Y después extiende esto, pidiendo que esto sea una derivación torcida, lo extiende. Que sea un, ¿cómo se llama la palabra? Me prometo acordarme antes que se termine, pero básicamente uno extiende por grado y para pasar de un grado al otro necesita asegurar mantener la estructura trenzada. No es de álgebra, pero casi. Entonces, bueno, uno define esta cosa y por lo tanto ahora puede hacer composiciones porque la define así en grado 1, pero lo extiendo todo el TDB. Y esto es simplemente aplicar esta cosa un montón de veces. Entonces, bueno, no solamente la Nichols tiene una presentación por generador de relaciones, también la distinguida lo tiene. ¿Eh? La diferencia es que la distinguida está definida así. Tiene una definición, o sea, su definición está dada por generador de relaciones. Y eso es muy importante porque
lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a aplicar una pre-Nichols, que como he dicho antes es un cociente intermedio entre el álgebra tensorial y el álgebra de Nichols, y el objetivo es ver que cada una de las relaciones que están ahí metidas en la definición, cada una de estas, se anula cuando hacemos esto. Ese es el objetivo de las pruebas, y es lo que hacemos una y otra vez en los dos papers, ver que esas cosas se van anulando. Entonces lo que intentamos hacer es exactamente lo siguiente. Tenemos una de estas, de las que estamos diciendo que vienen medio de fábrica. Suponemos que no se anula después de aplicar la proyección. Suponemos que no se anula. Y lo que intentamos probar, no siempre pasa, es que obtenemos un diagrama de tipo diagonal, de estos que conocemos, que hemos dibujado antes, pero que no pertenece a la clasificación esta. Y además probamos que está dentro de los primitivos de nuestra pre-Nichols. Esto es una cosa técnica, pero no importa. Entonces, si uno tiene un diagrama adentro de los primitivos, que su sistema de raíces no es finito, entonces tiene que ser 0, porque si no, nos da una pre-Nichols de dimensión de Krylov infinita. Y este mecanismo de prueba es un mecanismo, es la primera vez es el primer paper que yo sé que está, un paper de Nicolás de hace como 15 años, no sé cuándo habrá sido la primera vez que alguien usó este tipo de razonamiento, pero es muy estándar. Obviamente no con dimensiones de Krylov, usando otro tipo de cosas, pero el tipo de argumento es ese. Entonces, si tenemos una pre con dimensiones de Krylov infinita, necesariamente la proyección esta pasaba primero por la pre-Nichols distinguida, y eso es exactamente lo que quiere decir que la distinguida sea eminente. Entonces, bueno, ese es el esquema de prueba, no voy a dar ningún caso en particular. Lo que quiero hacer es hablar de por qué existen excepciones, o decir un poquito más en general. Entonces, lo primero es eso, ¿por qué hay? Y el motivo, por lo menos ingenuamente, es que el esquema de prueba anterior es muy bueno. Si algo vale, parece que sale con la prueba anterior, y si no sale con la prueba anterior, pareciera que no vale. Entonces, lo digo así, hay algunas definiciones de las que decimos que, algunas defining relations de la distinguida, que dan diagramas finitos dentro de los primitivos de otra pre-Nichols, casi de cualquier otro pre-Nichols. Y eso es como que si el diagrama que te da dentro de los primitivos parece ser finito, entonces pareciera que no hay problema. Entonces, bueno, supongamos que tenemos una de esas, que te da un diagrama finito adentro de los primitivos. El paso siguiente es preguntarse si ese elemento es central o no, si las acciones adjuntas de los demás generadores lo anulan o no. Y esta es más o menos la idea que destrabo todos los problemas de los ejemplos que quedan dando vuelta. Entonces, esa es la pregunta. Se da cuenta que tenemos a alguien que te da un diagrama finito adentro. Usando todo el mismo esquema de antes, no podrás probar que necesariamente la adjunta es 0 y eso es lo que soluciona el problema. Parece que sí, resulta ser que casi siempre sí, o en muchos casos sí. Y voy a mostrar un ejemplo. Estamos en Cartana 2, que era uno de los tipos Cartán que habían quedado sueltos. Cartana 2 con una raíz de orden 3. Entonces tiene esta pinta, un 1, un 1 y un menos 1 en las potencias. En este caso el álgebra de Nichols es así, el álgebra tensorial. Y lo que tenemos que considerar es potencia de vectores, estos son los órdenes de sus etiquetas. Este 12 es una raíz, entonces va con su etiqueta también. Y estas son las dos relaciones cuánticas exactas. Estoy usando otra notación que no había explicado. Esto es simplemente hacer adjunta. Uno pone la cantidad de índices ahí, quiere decir la cantidad de veces que hace adjunta. Y bueno, esto es lo mismo, pero con un 2. Entonces, esa es la Nichols, y esta es la distinguida. Y cuando uno escribe las cosas es mucho más amigable. Se van estos tres, quedan solo estos dos. Y uno no puede probar que estas cosas te dan diagramas infinitos dentro de los primitivos de otra pre-Nichols. Entonces lo que hacemos es, bueno, esto no funciona, entonces vamos un paso más y le damos una adjunta más a estos. Entonces tenemos el 112 y le damos un 1 más, y también le damos un 2 porque lo tenemos que hacer con todos. Y lo mismo con la otra quantum zero. Consideramos esa cosa. Bueno, ahí adentro hay una subálgebra, no importa bien qué es, tiene 5 generadores, o sea, sí importa qué es, pero no para charlas, son 5 cosas de ahí. Y lo que probamos con Nicolás es lo siguiente: esta Z que está ahí, es una subálgebra de Hopf normal, está muy bueno por lo que viene después. Tenemos adentro de nuestra pre-Nichols una subálgebra de Hopf normal. Esto era más o menos esperable por
por definición de la B, pero esto no. Esto no era esperable y lo mismo pasa. Y bueno, uno puede, como álgebra, le puede calcular la estructura de Z, es una subálgebra de polinomios que, bueno, va a aparecer una Q, no es sustancial. Y más aún, esta encaja en una extensión de álgebra de Hopf trenzadas así. Tenemos la Nichols, esta de Nichols que estamos definiendo, y la Z. Entonces uno puede probar que esto es una extensión de álgebra de Hopf trenzada. Lo que quiere decir es básicamente, como tenemos esta hipótesis de normalidad, básicamente lo que quiere decir es que justo son los coinvariantes de esta proyección. Y si estamos en este contexto, sabemos la dimensión de Gershon-Krylov de esta, sabemos que esta es normal, sabemos que tenemos una extensión, entonces, básicamente usando que la Nichols tiene dimensión finita, podemos calcular la dimensión de Gershon-Krylov de esta cosa, y queda que es la dimensión de Gershon-Krylov de esto, que es 5, porque es un álgebra de polinomios. Entonces ahí tenemos nuestro primer ejemplo de álgebra eminente, que no es la distinguida. O sea, la distinguida es bastante más chica, y esta la cubre. Entonces, lo que quiero hacer ahora es hablar de los ejemplos, de las excepciones que quedaban sueltas en tipo super. En tipo super pudimos resolver todo. Había dos diagramas, no importa muy bien su pinta, pero estaban dados por esto. Tipo super, la gracia de tipo super es que tiene algunos vértices que son -1. Para el que haya visto superálgebra de Lie, son las que vienen superálgebra de Lie simple, incluso la clasificación de superálgebra de Lie simples, son las que tienen los vectores pares estos. No, -1 impar. Son los que tienen los vectores impares, que se llaman raíces impares. Bueno, ahí esto es el Q es una cosa de orden arbitrario. Lo que hacemos, definimos esta y probamos que esta cosa es eminente y tiene dimensión de Gershon-Krylov 3. El esquema de prueba es muy parecido al anterior. Y quiero dar un ejemplo más, que es el último ejemplo de tipo super. Muy parecido. Que ahora, para la otra también tenemos una base PW, pero esta me parece más interesante. Estamos en una cosa de tipo super así, consideramos esta pre-Nichols, entonces bueno, probamos que es eminente, le calculamos su dimensión de Gershon-Krylov y damos una base. Y como hemos dicho antes, como que las álgebras de Nichols están caracterizadas en términos de su base PW. Es lo que sabemos de la álgebra de Nichols. Si sabemos la base PW, sabemos la álgebra de Nichols, y esto es una base PW de alguien que no es una álgebra de Nichols, sabemos que no es una álgebra de Nichols, pero aún así le podemos ver su pinta, y esta base PW es la base PW uno lo puede pensar si quiere como una super álgebra de Lie, pero para nosotros es una álgebra de Nichols, que se llama de tipo D21 alfa, una super álgebra de Lie bastante conocida, que tiene, para nosotros tiene un diagrama de Dynkin así, son 3 puntos, todos menos 1, y tiene 3 etiquetas que están dando vuelta, que se llaman QRS, y esas 3 etiquetas tienen esta propiedad, que el producto da 1, y que las 3 son distintas de 1. Pero tiene exactamente esta base PW. Tiene exactamente esta base PW. Entonces, esto que estoy por decir no tiene nada de serio, pero uno dice, ¿por qué tengo este diagrama de Dynkin y me encuentro un eminente con esta base? Esta base es la base de esta Nichols, y esta Nichols, por lo menos gráficamente, se parece a esta, porque me da un poco de vergüenza por lo que voy a decir. Si uno hace que Q tienda a 1, entonces esta ecuación dice que R por S tiende a 1. Entonces tenemos este diagrama. Como que este diagrama es el límite de este diagrama cuando los coeficientes no pueden ser para que no sea lo mismo. O sea, estas condiciones son básicamente para no tener el mismo diagrama que acá. Pero si nos acercamos peligrosamente, llegamos a este diagrama, y la eminente que conseguimos tiene exactamente la base PW de esta. Y son el tipo de cosas que no entendemos por qué pasan, y por eso lo quería contar acá, para que alguien tiene alguna idea. Entonces, bueno, en resumen, en estos 3 tipos de trenzas que estamos viendo, cartán, estándar y super, probamos que siempre las distinguidas son eminentes. Cuando no son, encontramos ejemplos, sustitutos, perdón, salvo estas dos familias, que es a tita cuando estamos con -1 en todos lados, y de tita cuando estamos con -1 en todos lados. El panorama no es tan desalentador en esos casos. Para de tita tenemos un candidato, nos falta probar que la dimensión de Gershon-Krylov es finita, eso está bastante avanzado, pero para tita parece que sí es un poco peor, sería como el peor caso que hay.
con todo con -1. Ahí creemos que no alcanza con un único eminente, necesitamos considerar al menos 2 que cubran todas, pero creemos que las tenemos, y de vuelta nos falta probar que lo que tenemos tiene dimensión finita de Gelfand-Krieg. Y eso era todo, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muy bien. ¿Preguntas? Gastón. Sí, yo tengo, qué pesado, porque yo lo persigo a la gente en todos los seminarios y me hago preguntas. No, pero está No. bien. Pero, en la que bien, la filmina que decías que no sabían bien por qué sucedía, que es medio misterioso. Sí, lo mismo capaz que Iván sabe. Lo que sucede, yo los trabajos que estoy haciendo con Fabio de cosas multiparamétricas, lo que sucede es que los casos, las cosas clásicas que aparecen por especializaciones de formas íntegras de grupos cuánticos. O sea, uno agarra un grupo cuántico, encuentra una forma íntegra a lo Lustig o la de Concini, Katz, Procesi, y ahí especializás algunos parámetros y ¡pum! Saltan cosas clásicas pues, que están en el núcleo o en un cociente de morfismo de Frobenius. Y entonces eso se le llaman límites semiclásicos en física. Hay un montón de gente que está haciendo eso. Y es una forma de encontrarla, pero no sé si es la que funciona acá. No sé si tener formas íntegras, supongo que puedes definir, pero por ejemplo, ¿qué especializar? Pues, especializar Q en 1 y te queda. Lo último que sé de formas íntegras, que a mí en particular es algo que me parece muy interesante, sobre todo, bueno, no sé si habremos hablado de esto antes, pero a mí me sorprende que nadie haya visto si estas cosas tienen base canónica o no, por ejemplo. Entonces, no sé, a mí me parece interesante pensar formas íntegras, pero hay algunas Nichols que las veo y me dan miedo. Por ejemplo, esta, la de E21 alfa que está dibujada ahí, Sí. necesitaríamos por lo menos una forma íntegra con 2 variables sueltas. Y eso no sé Sí, si hay. sí. Tenés que soltarte, son cosas multiparamétricas que tenés que soltar. ¿Eso quiere decir multiparamétrico? Sí. Ah, Entonces tenés que hacer sobre cuantizaciones sobre anillos de serie formales en más variables y usar evaluaciones de ese tipo. porque lo que sé de formas íntegras, lo más nuevo que sé que hay es el paper ese de Nicolás con Iván y Milen, Yakimov, que hacen medio que lo definen así ad hoc. Todas las Nichols que dependen de una familia de un parámetro, los que tienen una familia de parámetros, pero solo uno, para eso tienen una forma íntegra. Que para mí eso podría haber sido un paper suelto, digamos. Ellos prueban eso, encuentran formas íntegras para esas familias. Calculo que esta no está dentro de la D21 alfa, no estoy seguro. El paper de Hay la un semana pasada. método más o menos, con Fabio escribimos formas íntegras, pero para álgebras envolventes, así que es reparecido. Y hace sobre familia de parámetros, pero es como decís vos, si vos los parámetros los pones, le das mucha libertad, te explotan las dimensiones de Gelfand-Kirillov, así que no te puedes Claro. hacer mucho el loco, tenés que darle ciertas restricciones. Pero eso es lo que sé. Creo que Andrea Appel, fíjate las cosas, hay gente que está haciendo, Francesco Sala, Andrea Appel están haciendo ese tipo de cosas también. Bueno. O gente de por ahí. Ok. ¿Más preguntas? Guillermo, y aparte de la demostración esta que comentaste al final, que ya casi tienen, después, ¿por dónde sigue tu programa de trabajo? Uy. La parte más natural sería seguir haciendo los diagramas que quedan sueltos. Eso sería una de las cosas más inmediatas, pero otra cosa que estoy haciendo es, hay una clasificación para cuando uno no trabaja con trenza de tipo diagonal, sino sobre grupos no abelianos, hay una clasificación del módulo semisimple con ciertas cosas de no degeneración en la trenza. Y existe la noción, o existe la idea por lo menos de que toda la teoría de tipo diagonal se debería poder meter adentro de esa clasificación si uno lo hace bien. Cuando digo toda la teoría, toda de verdad, o sea, presentación por generar relaciones, las Nichols, levantamiento, generación en grado 1. Y cuando trabajas con grupo abeliano, pero la trenza que no es de tipo diagonal. Uy, es que esos son casos muy extraños, o que cambia la característica, o que pasan cosas del estilo.
Ok. Bueno, Creo que mi internet está teniendo problemas. No sé si creo lo que habrán- sí, sí. No sé si yo te corté por ahí, cuando querías decir algo más del tipo no diagonal. No, bueno, sé que habrá salido, pero trabajo en progreso con Iván y Simon Lender, un alemán, que Sí, tiene como estas ideas y nos estamos intentando poner las pruebas en su lugar. ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces gracias a todos. Y el miércoles que viene creo que no tenemos todavía, Cristian, ¿no? El charlista definido del todo. No, por ahora no se sabe. Ok, bueno, bárbaro. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima a todos. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.